Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre las articulaciones de la cintura pectoral. Hay que recordar que la cintura pectoral está formada de la clavícula y la escápula, por lo que vamos a abarcar a la articulación esternoclavicular y a la articulación acromioclavicular. Vamos a estudiarles las superficies articulares y los medios de unión. Entonces vamos a iniciar con la articulación esternoclavicular. Esta articulación va a ir del manubrio del esternón al primer cartílago de la primera costilla y por un lado, y por el otro lado esternón a la clavícula. Va a ser una articulación sinovial, específicamente en silla de montar. Las superficies articulares de esta articulación, que van a ser el esternón, el primer cartílago, la clavícula y el disco articular. Entonces aquí vemos el esternón. Aquí tenemos el primer cartílago de la primera costilla. Y aquí la clavícula específicamente va a ser el extremo medial o la extremidad medial o external, la que va a ser parte de esta articulación. Y el disco articular va a ser fibrocartílago. Este va a tener la forma de un lente cóncavo convexo y va a estar fijo a la cápsula articular por delante, por detrás, y además se va a fijar a la clavícula y al primer cartílago costal. Entonces dijimos que esta va a ser una articulación de tipo sinovial. ¿Qué es lo que representa esto? Pues que vamos a tener una cápsula articular, una membrana sinovial y una cavidad articular. Este disco va a separar, digamos, la sinovial en dos, una que va a ser para el esternón y una que va a ser para la clavícula. No todas las articulaciones van a tener presente este disco articular. La presencia de este disco va a responder a necesidades mecánicas específicas. Bueno, la primera es la congruencia, es decir, que no haya una congruencia entre los huesos que se van a estar articulando, entonces tenga que entrar un disco articular de por medio. Entonces, este disco va a actuar como un relleno para que se adapten a ambas formas de las superficies articulares y así haya estabilidad. Otra de las funciones que tiene el disco articular es de carga y amortiguación. También van a facilitar movimientos complejos. Y por último va a tener la función de protección y lubricación, es decir, que va a ayudar a esparcir el líquido sinovial de manera uniforme. Ahora, los medios de unión de esta articulación van a ser la cápsula y los ligamentos. Entonces la cápsula va a ser fibrosa y es lo que estamos representando con estas líneas. Se va a insertar en el contorno de las superficies articulares, uniendo a los huesos entre sí. Y ya dijimos que va a tener la capa fibrosa, que va a ser externa, una membrana sinovial interna, que es la capa que va a estar recubriendo como tal a la cavidad articular y la que se encarga de producir el líquido sinovial. Ahora, ¿qué ligamentos van a estar reforzando esta cápsula? Bueno, van a ser 4: el esternoclavicular anterior, esternoclavicular posterior, interclavicular y costoclavicular. Entonces vamos a marcar primero el esternoclavicular anterior, que va a ir de la parte superior de la clavícula a la parte anterior del manubrio esternal y del primer cartílago. Ahora vamos a hablar sobre el interclavicular. Este va a ir de la parte superior de la extremidad medial de la clavícula a la contralateral. Y el ligamento costoclavicular va a ser denominado por muchos autores como el verdadero ligamento de esta articulación. Entonces, este ligamento va a abarcar 3/4 laterales del cartílago hasta la extremidad medial de la primera costilla. Desde este punto se va a dirigir hacia arriba y lateral para insertarse en la cara inferior de la clavícula. Y nos falta mencionar el esternoclavicular posterior. Este no lo vamos a ver en esta cara porque va a ir de la cara inferior de la clavícula al manubrio esternal. Y esta es la anatomía de la articulación esternoclavicular. Ahora vamos a hablar sobre la articulación acromioclavicular. Esta articulación va a ir de la extremidad lateral de la clavícula hacia el borde medial
del acromion de la escápula. Esta va a ser una articulación sinovial de tipo plano. Las superficies articulares van a ser la extremidad lateral de la clavícula y el borde medial del acromion. En esta articulación puede existir un disco articular, pero generalmente va a ser incompleto, que es como vemos en esta imagen. Aquí vemos el acromion, la clavícula, aquí tenemos al disco incompleto, a diferencia de la articulación esternoclavicular, donde aquí sí era completo y separaba las cavidades. Entonces ven, aquí tenemos igualmente la cápsula articular. Okay. Ahora, los medios de unión de esta articulación van a ser la cápsula, la cual se va a insertar alrededor de las superficies articulares, las cuales van a estar tapizadas igualmente de fibrocartílago. Y los ligamentos. ¿Cuáles ligamentos? Los acromioclaviculares, un inferior y un superior, y los coracoclaviculares. Ya habíamos hablado de estos cuando vimos la anatomía de la cintura pectoral, que van a ser el trapezoide y el conoide. Entonces los acromioclaviculares, el superior, vamos a marcarlo en la imagen de abajo. Este ligamento va a estar uniendo la clavícula con el acromion. El acromio clavicular inferior, bueno, no lo vamos a ver en esta cara, porque va a ir en la cara inferior de la clavícula con el acromio. Ahora los coracoclaviculares, aquí ligamento trapezoide. Este ligamento se va a insertar en el borde medial de la apófisis coracoides hacia la cara inferior de la clavícula. Si se acuerdan, cuando vimos la anatomía de la clavícula, allí había una estructura que era la línea trapezoidea y en cara inferior. Entonces es donde se va a insertar este ligamento. Y el ligamento conoide va a tener una forma triangular, su vértice va a ser inferior y se va a fijar a la base del proceso coracoides, por detrás del ligamento trapezoide. Y desde aquí se va a desplegar como un abanico y se va a fijar igualmente en cara inferior de la clavícula, en el tubérculo conoideo. Ahora aquí también vamos a revisar los ligamentos propios de la escápula, que van a ser el coracoacromial, el transverso superior de la escápula y el transverso inferior de la escápula. El coracoacromial va a ser triangular, su vértice se va a fijar en la extremidad anterior del acromion y va a llegar al borde lateral del proceso coracoides. Miren, debajo de este ligamento, entre la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular, va a haber una estructura que va a ser la bolsa supracromial. Esta estructura es importante porque puede dar diferentes patologías. Ahora, el ligamento transverso superior de la escápula va a ir de la base del proceso coracoides al borde de la escotadura de la escápula. Por este foramen van a pasar a la arteria supraescapular, la vena y el nervio supraescapular. Y por último, el ligamento transverso inferior de la escápula, que va a ir del borde lateral de la espina de la escápula al borde posterior de la cavidad glenoidea. No lo vamos a ver en esta imagen, sino que va por la cara posterior. Y esta sería la anatomía de la articulación acromioclavicular.